un infierno que yo estaba viviendo sola porque no lo hablaba con nadie. Y en ese momento como que entra una desesperación en mí cuando tú dices, o sea, necesito salir de aquí porque no sé qué va a pasar con mi vida, o sea, no puedo continuar así. Estaba viviendo una relación donde yo me sentía súper drenada, donde yo me sentía anulada completamente y yo decía, yo no quiero esto para mi vida, pero no sé cómo salir de aquí. Era un apego emocional tan fuerte que yo intentaba salir de ahí, pero era como que cada vez estaba como más involucrada. La pareja que tú tienes es el resultado de cómo tú te sientes, pero esa persona que está a tu lado revela también cómo está en su corazón. Yo escucho muchas mujeres que me dicen, yo no sé por qué a mi vida siempre llegan hombres así, el mismo tipo de hombre. Bueno, ¿no será que tú tienes que trabajar en lo que tú piensas y en tu amor propio para que empieces a atraer otro tipo de personas, hombres que realmente se amen y mujeres que realmente se amen? Cuando tú te amas, si tú tienes a una persona que definitivamente no está en coherencia con lo que tú sabes, pues sencillamente tú aprendes a establecer límites en tu vida y aprendes a decir que no, o sea, qué pena, pero esto yo no lo voy a permitir en mi vida. Yo lo llamo el proceso de la poda, o sea, es como un proceso de trituración porque duele soltar muchas cosas, duele cambiar muchos hábitos de tu vida, pero si tú quieres estar sano, entonces camina con gente que está sana. Si tú quieres elevar tu vida espiritual, camina con gente que caminan en esa dimensión espiritual. Bienvenidos a este podcast. Hoy estoy con una invitada muy especial. Es una amiga mía hace mucho tiempo que nos trae un mensaje de amor propio, de sanación, un mensaje de temas espirituales también. Espero que les guste a todas al final. Contame pues cómo llegaste a este cuento pues de empezar a darle mensajes a las mujeres, porque estás como más Enfocada en las enfocada como mujeres. en las mujeres. Sí, pues realmente esto inició a través de una visión que Dios me dio hace muchos años, fue en el 2019. Y precisamente yo venía trabajando mucho como en mi tema de amor propio, de elevar mi autoestima, de sanar mi corazón. Y en ese momento Dios como que me da toda la visión. En ese momento inicio mi cuenta de Inquebrantable Mujer y el nombre, absolutamente todo, me lo dio Dios. Y recuerdo mucho en ese momento que uno de mis amigos me dijo, no, tienes que cambiar ese nombre porque con ese nombre no vas a poder llegar nunca a que la gente te llegue a conocer. Pero yo tenía un propósito muy claro y era poder expandir el mensaje que Dios había puesto en mi corazón y realmente si eran 2 o 3 personas que me escuchaban, yo tenía claro que eso era lo que yo iba a hacer y que Dios era el que me iba a dar el crecimiento y era Él el que me iba a dar la visibilidad. Entonces, cuando Dios te da una visión y cuando tú tienes claro que Él es el que te la está dando, tú caminas en pro de la visión. O sea, tú te introduces en medio de esa visión y Él es el que te va a abrir ese camino y esas puertas. Y eso fue lo que empezó a pasar cuando yo inicié con este proyecto, que fue empezar a dar mensajes especialmente a las mujeres, sin decir que no hay hombres que se han conectado en medio de todo lo que yo estoy haciendo. Y fue ver cómo Dios empezó a usar todo lo que Él había hecho a través de todos los procesos que yo había vivido para poder influenciar de manera positiva e inspirar a otras mujeres que también estaban viviendo procesos difíciles, de los cuales quizás muchas no hablan, pero que en algún momento alzan su mano y dicen, necesito una ayuda, o sea, necesito trabajar en mi corazón y necesito elevar mi autoestima. Yo creo que cuando vos te enfocaste en el propósito de esa cuenta, pues, y de ese mensaje que ibas a llevar a través de esa página que vos tenés y tal, cuando uno enfoca, así pueden ir el que venga, pues, a decirte, no, eso no te va a funcionar tal, uno no le presta atención a eso, ¿sí o no? Porque uno es así como un caballo y tal, y usted sabe que cuando usted tiene una meta firme, un propósito firme, usted camina en ese propósito, todas las puertas van abriendo y empieza a funcionar todo. Vos creciste en un momentico esa página a través de mensajes, pues. Sí, pues realmente no fue en un momentico, ¿no? Fue un proceso largo porque como yo te dije, yo inicié en el 2019, pero cuando Dios me da la visión y cuando tú te encuentras con tu propósito y cuando tú sabes realmente para lo que tú fuiste creado, hay algo que se despierta en ti que es una pasión. Y cuando tú tienes pasión por lo que tú estás haciendo, a ti no te importa lo que tú estás diciendo. O sea, no importa si fulanito viene y te dice, no vas a crecer, no va a pasar. O sea, tú tienes claro cuál es el propósito que Dios ha diseñado y ha destinado para tu vida. Y yo empecé a caminar y yo decía, si solamente, o sea, si mi mensaje solamente llega, así sea a una persona, vale la pena. O sea, yo no estaba enfocada en los seguidores, yo no estaba enfocado en el crecimiento, sino que yo estaba disfrutando mi proceso, porque eso es un proceso. Yo estaba disfrutando lo que estaba haciendo y estaba contenta del poder ayudar a muchas mujeres. Y recuerdo que eso fue en un momento, creo que fue en el 2021, o sea, imagínate, pasó del 2019 al 2021, que esa cuenta, o sea, yo no sé, no tiene explicación de un momento a otro, o sea, los números no paraban, no paraban, no paraban, y se fue extendiendo, 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 y hasta el día de hoy se sigue extendiendo. Entonces, ha sido ver también la mano de Dios ahí, porque
si alguien siempre me pregunta cómo pasó, siempre diré que fue Dios que lo hizo, o sea, que Él fue el que puso como esa gracia y ese favor en mí, pero también hay algo y es la perseverancia, o sea, siempre que tú tengas un propósito, tú vas a tener que ser perseverante así no veas resultados. Si tú tienes claro lo que tú vas a hacer y estás enfocado en ver hacia ese futuro, tú sigues caminando en pro de lo que tú estás haciendo. ¿Y de dónde nace ese mensaje? O sea, hablando pues ya personalmente, ¿cómo, cuál fue ese infierno pues que te hizo entender muchas de las cosas que tenías que cambiar y empezar a avanzar ahí de la forma correcta para poder crecer pues y vivir en ese propósito? Bueno, pues eso pasó en un momento de mi vida que estaba súper mal, o sea, yo digo que fue el momento donde yo me sentí más perdida, donde no tenía como un sentido y literal cuando dijiste la palabra infierno, literal yo estaba viendo un infierno que yo estaba viviendo sola porque no lo hablaba con nadie. Y en ese momento como que entra una desesperación en mí cuando tú dices, o sea, necesito salir de aquí porque no sé qué va a pasar con mi vida, o sea, no puedo continuar así. Y yo empecé a buscar psicólogos, a hacer trabajos como que yo decía, bueno, de pronto con esta psicóloga voy a poder salir de aquí. Hice mi proceso con la psicóloga, no me funcionó. Me puse a hacer un curso de creencia en ti misma, de las creencias limitantes, de las palabras que tú usas. Entonces yo empecé súper enchufada. Yo dije, no, este va a ser el proceso que me va a ayudar a salir en lo que yo estaba, porque yo en ese momento estaba viviendo una relación donde yo me sentía súper drenada, donde yo me sentía anulada completamente y yo decía, yo no quiero esto para mi vida, pero no sé cómo salir de aquí. Y yo sé que muchas mujeres viven eso, o sea, no me siento amada, no me siento valorada, no es el lugar donde yo pertenezco, pero no sé cómo salir de aquí, o sea, no sé cómo hallar una salida. Y en ese momento que yo empiezo a buscar y no me funcionó tampoco. Y literal fue como Dios me buscó a mí porque ni siquiera podría decir que yo lo busqué. Porque recuerdo que estaba en un momento en un restaurante donde yo trabajaba, Donde manteníamos allá juntos. donde manteníamos ahí jugando. Y yo me senté a hablar con un contador que estábamos contratando en ese momento. Yo no lo conocía. Y él me dice, ¿tú cómo estás? Y yo le digo, bien. Y me mira a los ojos y me dice, no, en serio, ¿tú cómo estás? Y en ese momento yo me quebranté y empecé a llorar y ese hombre empezó a decirme todo lo que yo estaba viviendo, o sea, lo que nadie sabía, empezó a decirme, tú estás viviendo esto, esa persona con la que tú estás, empezó a decirme un montón de cosas que yo decía, solo Dios lo sabe porque nadie lo sabe, y que ese hombre me dijera eso era como esa respuesta de Dios decirme, yo estoy aquí, o sea, tú no estás sola, yo estoy aquí. Entonces fue ese momento en el que yo dije, yo me voy a agarrar fuerte en este proceso de Dios porque ya he intentado con muchas cosas y nada me ha funcionado y esto es como el último cartucho que yo voy a quemar, o sea, esto es lo último que yo voy a hacer. Y efectivamente empezó un proceso demasiado hermoso, fue un proceso muy largo porque no podría decir que fue inmediato, fue un proceso muy largo, pero fue un proceso muy especial porque cuando yo empiezo ese proceso fue como Dios empezar a podar mi corazón, o sea, a revelarme muchas cosas que habían en mi interior, porque realmente todo nace en el corazón. Y muchas cosas de mí estaban mal, o sea, lo que yo pensaba de mí, lo que yo pensaba de la vida, todas las cosas que estaban en mí estaban hechas como tanta basura en mi mente, o sea, había demasiada basura en mi mente. Y en ese momento que Dios empieza como ese proceso de restauración, en ese proceso de sanidad, fue empezar a ver que adelante de lo que estaba de mí, o sea, ese futuro había algo especial para mí, o sea, como que Lady volvió a tener esperanza, o sea, Lady volvió a creer que algo podía pasar en su vida. Y así fue Vos que, también viviste, es que a vos se tocó cuando yo tuve la crisis de los 25, ¿te acuerdas? sí, Que yo estaba pues ateo y toda la vuelta, y yo no sabía ni qué hacer, uno a los 25, bueno, no encuentra como un camino, y uno se ve todo quedado en cuanto a los demás que ustedes por ahí que están como surgiendo en cada uno en sus cosas. Y ahí fue que yo conocí a Dios, y vos te acuerdas que yo mantenía así todo ungido pues y toda sí. la vuelta. Y yo creo que ese punto de inflexión siempre, eso, uno llega como al fondo de ese infierno antes de poder ya encontrar o empezar a encontrar la salida. Y siempre cuando yo conocí el mundo espiritual fue que yo empecé a levantarme a través de eso de ahí. Yo creo que eso le pasa a un poco, ¿no?, de gente, ¿no? Sí, porque creo que los seres humanos tenemos un corazón muy terco para Dios y a veces Dios usa esos desiertos para conquistar nuestro corazón, que era lo que en ese momento yo estaba viviendo. O sea, mi corazón estaba totalmente endurecido, mi corazón era un corazón lleno de orgullo, pero cuando ya como que ese corazón se abre, ¿cierto? Se expone, es un corazón vulnerable,
pues yo empiezo a ver cómo ese amor de Dios empieza a entrar en mí para sanarme, o sea, para hacer cosas que nadie había logrado, o sea, que ni el mejor psicólogo lo había logrado, que ni la mejor coach lo había logrado, o sea, cosas que yo siempre he dicho y lo digo mucho a través de mis mensajes. Tú puedes estar intentando hacer un montón de cosas en tus fuerzas, pero cuando Dios entra en medio de tu vida, en medio de lo que tú estás haciendo, Él trae un aceleramiento. O sea, las cosas se aceleran, tus pasos son mucho más rápidos. Y eso fue lo que yo empecé a ver en mi vida. O sea, de hecho lo decía en estos días, si hace 10 años me hubieran preguntado, ¿tú cómo te ves en 10 años? O sea, yo jamás hubiera creído que la lady que hoy está aquí iba a estar así como está, o sea, iba a poder ayudar a muchas mujeres en su proceso de sanidad y en su proceso de restauración. Pero definitivamente, lo que te decía, o sea, Dios te acelera los pasos de una manera que tú ni siquiera puedes explicar. Es que mira que yo creo que cuando uno encuentra espiritualidad, encuentra a Dios, uno ya siente la compañía poderosa. ¿Sí me entiendes? Y aparece algo muy importante para todos y es la fe. Esa esperanza de que vas a lograr aquello que ni siquiera estás viendo por ahora y que no tenés ahorita en ese momento. Eso también cambió mi vida a mí por completo. O sea, cuando yo encuentro, por ejemplo, a personas que me dicen, no, yo no soy creyente en nada. Yo digo, ay, pucha, de todo lo que esta persona está perdiendo por no creer en el mundo espiritual, ¿sí o no? ¿Cómo empiezan esos mensajes o cómo empieza tu camino a fortalecer esa autoimagen, ese amor propio? ¿Cómo empieza todo eso al salir de ese infierno? Bueno, pues creo que aquí hubo algo como muy relevante y es que cuando yo, cuando yo empiezo otra vez como a volver a ese amor de Dios, porque años atrás yo ya había conocido a Dios, pero yo me aparté. Y literal me aparté y empecé a vivir un infierno. Pero cuando yo vuelvo otra vez a acercarme, fue empezar a vivir algo que yo nunca había vivido y era ver esa identidad que yo tenía como hija de Dios, que era algo que yo no había visto. Entonces fue empezar a ver a Dios también como ese papá, porque muchas veces vemos a Dios como ese Dios, ese Señor, ¿cierto? Entonces como que hasta nuestras oraciones son Señor, gracias, es como que lo vemos tan lejano, pero cuando tú lo empiezas a ver como ese papá, cuando tú reconoces la paternidad, empiezas a entender muchas cosas y yo empecé a entender que esa relación que yo tenía con mi papá obviamente había sido una relación muy fracturada. Me costaba creer en mi papá porque era una persona que siempre me había hecho promesas, pero nunca había cumplido su palabra. Y cuando yo empiezo a entender muchas cosas y empiezo a ver a Dios como ese papá que es real, que yo soy su hija, entonces yo empiezo también a restaurar mi relación con Dios y empiezo a entender que yo soy suficiente, o sea, que mi amor no depende de lo que digan los demás o de lo que los demás me ofrezcan, sino que depende de lo que Él dice. ¿Y qué dice Dios? Dios dice que yo soy amada, que yo soy valiosa, que yo soy única, que yo soy suficiente. Entonces cuando yo empiezo a conocer esa verdad, entonces tú empiezas a caminar en otra dimensión que yo no había conocido. Y es como la palabra de Dios y como la presencia de Dios te empodera y te da una autoridad que muchas personas, de hecho en estos días hablaba con alguien y me decía, yo nunca me imaginé que la niña que yo conocí en el colegio, que era tan tímida, hoy yo la iba a ver hablando en plataformas y con la autoridad que habla. Y yo decía, obviamente ha sido ese conocimiento de parte de Dios que me ha dado esa autoridad. ¿Por qué? Porque yo soy una hija. Y cuando tú sabes que eres una hija, pues, o un hijo, tú te la crees. Tú caminas en esa fe que tú decías. Yo en ese momento, mi fe se había apagado. O sea, mi fe estaba completamente muerta. Pero como en un momento la presencia de Dios llega y da vida a todo lo que ha estado muerto, como esa presencia de Dios llega a resucitar esos sueños que habían estado muertos. Y fue lo que empezó a pasar en ese momento en mi vida, como Dios empieza a encender lo que Él un día ya había depositado en mí, cómo Él empieza a recordar esos sueños que Él ya había hablado a mi corazón y cómo empiezo a caminar de la mano de Él, conectada con Él, con esa visión clara de que al otro lado de la incomodidad, porque cumplir nuestra visión y nuestros sueños nos va a incomodar, nos va a hacer salir de nuestra zona de confort. Obviamente yo he tenido que incomodarme en muchos aspectos de mi vida, pero es cuando tú dices, yo quiero más. O sea, yo sé que hay más para mí y yo quiero introducirme en profundidades que yo nunca he conocido. Y cuando yo me empiezo a sumergir en esa profundidad y ver que Dios es mucho más de lo que nos hablan, mucho más que una religión, porque es que la gente hoy en día no quiere conocer a Dios porque le han presentado una religión, pero cuando tú conoces a un papá,
un papá que es real, un papá que es amor, tú empiezas a ver las cosas de una manera diferente. O sea, tu perspectiva cambia porque tú ya tienes una perspectiva del cielo, no una perspectiva que tú tienes aquí tan humana, que es como tan de la tierra, y tú empiezas a ver las cosas desde un plano totalmente diferente. Entonces, en ese momento fue empezar a ver muchas cosas. Obviamente se empezaron a levantar muchos comentarios en ese momento que yo hubiera podido decir, ay, voy a poner más atención a lo que la gente está diciendo, pero yo decía, yo no necesito la aprobación de los demás, o sea, yo ya estoy aprobada por Dios y con esto yo me voy. Yo sé que Él es el que me va a abrir el camino, el que va a resplandecer su luz a través de mí. Y cuando empieza a pasar esto, fue como todas esas voces de la gente, como que yo las empecé a silenciar y de alguna manera dije, no voy a prestar atención, porque la gente siempre quiere acabar tu llamado, tu propósito diciéndote, ay no, pero es que mírala ya como mantiene, ya no, ya su vida solamente es la iglesia o ya simplemente habla de la palabra. Y obviamente la gente te habla de eso porque tú no puedes hablar de algo que no has vivido. La gente habla de la religión que conoce. Y fue en ese momento cuando Dios me dijo, yo te voy a introducir en algo más profundo porque tú no puedes llevar a otras personas a un lugar que tú conoces, que tú no conoces. Tú no puedes llevar a sanar a otras mujeres si tú no estás sana. Tú no puedes hablarle a otras mujeres de amor propio si tú no te amas. Tú no puedes hablar de una relación que tiene en el centro a Dios si tú no tienes en el centro de tu vida a Dios en medio de tu relación. Entonces, en ese momento yo empecé a ver cómo la palabra coherencia es tan importante. Cómo la gente se levanta, cómo tú levantas una generación cuando tú eres coherente con tu vida, con tu mensaje. ¿Y cómo empieza, por ejemplo, ese propósito tuyo de empezar a ayudar a las demás personas? ¿Se fueron acercando a vos por lo que iban viendo? ¿O vos ya con la página? ¿O cómo fue? No, pues en medio de todo lo que yo estaba haciendo, se me empezaron a acercar muchas personas y Lady, es que necesito ayuda, tú me puedes ayudar. Y yo en ese momento entendí, bueno, o sea, lo que Dios está hablando a mi corazón es real, o sea, es el momento en el que se tiene que cumplir lo que Él ya me habló. Pero cuando yo empiezo la página de Inquebrantable Mujer, fue empezar a recibir muchos mensajes. Lady, gracias, este mensaje que tú me compartiste me habló a mi corazón, era como Dios hablándome. Justo esa mañana me había levantado y como que llegó tu mensaje y como que me levantó. Puedo volver a creer, gracias porque a través de tu testimonio, de tu experiencia de vida, sé que yo también puedo salir de lo que estoy viviendo. Yo siempre he hablado algo y es lo importante de ser vulnerables, ¿cierto? De mostrar nuestra vida, lo que estamos viviendo, porque al final cuando tú eres vulnerable vas a poder conectar con las personas. Y creo que ahora en redes sociales muchos quizás muestran muchas cosas, un porcentaje de su vida que no es tan real, ¿cierto? Al final tú muestras lo que quieres mostrar, pero tú no vas a mostrar el 100% de tu vida. Entonces, cuando yo empiezo a ser vulnerable, a hablar de lo que yo había vivido, porque son procesos que yo viví muy fuertes, que de hecho no lo he contado todo, pero el otro año sabrán mucho ¿Vas a más hacer de un mi video, historia. un videón? ¿Vas a hacer No, un videón? es mucho más grande. Y ahí van a saber todo lo que pasó en mi vida. Y cómo a través del ser vulnerable, pues mucha gente empieza a decir gracias porque sé que esto es real, que todos sufrimos batallas. Aun cuando tú estás cerca de Dios, tú también te vas a enfrentar a un montón de cosas y situaciones. Y a veces pensamos que porque tú estás cerca de Dios, entonces no vas a pasar cosas difíciles. Todos en algún momento, todos en varios momentos de nuestra vida pasamos momentos difíciles, pero fue cuando me empezaron a escribir, fue decir, estoy haciendo lo correcto, estoy cumpliendo realmente el propósito por el cual Dios me creó, porque creo que eso es una señal. Cuando tú estás haciendo algo, estás inspirando a la gente y la gente empieza a ver lo que tú estás haciendo, te empieza a dar las gracias, pues es cuando tú dices, realmente sí estoy caminando en la visión y en el propósito de Dios. Entonces, para mí obviamente fue como, gracias Dios, porque sé que tú me estás usando para todo lo que tú quieres hacer, que es poder expandir tu mensaje y poder ayudar a tantas mujeres y hombres que no solamente necesitan sanar, sino que también necesitan levantar su fe. Porque creo que como seres humanos muchas veces nuestra fe se apaga y a veces necesitas como ese soplo de Dios para que dé vida a todo lo que ha estado muerto en tu vida. ¿Te acuerdas de ese mensaje que fue el que más impactó, o el primer mensaje que más impactó a más personas? ¿De qué trataba o no te acordás ahí de tantos mensajes? Pues realmente el primer mensaje que yo sé que impactó muchas vidas fue precisamente cuando yo hablé de una parte de mi vida que yo había vivido, que creo que hasta tú me escribiste algo, eso fue hace mucho tiempo, que yo estaba hablando de un proceso de mi vida cuando
cuando yo atravesé el divorcio y todo eso. Entonces, en ese momento fue como ver muchas chicas como conectadas y yo decía, wow, de verdad cuando tú hablas de tu vida y lo que has pasado y de tus procesos, vas a poder conectar con mucha gente que necesita esa esperanza. Y creo que la otra yo hice un podcast sobre una amiga que yo ni tenía idea que tenía anorexia y bulimia. Y cuando montamos los clips de ella, empezaron muchas mujeres a decir o a abrirse a hablar del tema, porque hay gente que ni sabe, ni siquiera las propias familias de las mujeres saben por lo que están pasando. Entonces yo me imagino que llegaron así mismo mensajes a vos, al interno y personas y mira que eso ayuda mucho. Cuando vos hablas, por ejemplo, de proceso, hay una liberación, la hijuepucha, de energía, ¿sí o no? Y Sí. todo empieza a funcionar mucho mejor, o hay más claridad en las ideas. Claro, porque cuando tú dices eso, creo que muchas de nosotras reprimimos en muchos momentos de nuestra vida y aún los hombres y como que no queremos hablar porque no queremos exponernos, ¿cierto? No queremos ser juzgados, no queremos que nos señalen, pero cuando tú levantas tu voz, que esto es levantar mi voz, ¿cierto? Ya no lo hablo desde un lugar de vergüenza, sino desde un lugar que yo digo, ok, yo sé que lo que yo he vivido va a inspirar a otras personas, va a ayudar a otras personas. Entonces, cuando tú levantas tu voz, pues tu voz ayuda a otras mujeres a que también levanten su voz y que tu voz también sane a otras mujeres. Entonces, el levantar la voz, yo siempre lo digo, o sea, levanta tu voz, o sea, independientemente de lo que tú estás viviendo, si tú sientes vergüenza, si tú te sientes señalada, levanta tu voz, porque cuando tú levantes tu voz, tú te vas a sentir liberada y vas a empezar a ver cómo tu voz empieza a sanar a otras mujeres y a otros hombres, porque yo le dije ahorita a Anthony, yo le voy a revelar algo aquí de los hombres, Contámelo, pues, contámelo, pero de una. Aquí porque, va a haber más de un hombre hoy viendo eso y diciendo, ay, obvio, pero yo también paso por eso, estoy pasando por lo otro. no, porque es que los hombres no sufren de eso, ¿no? O sea, los hombres tienen un amor propio, mejor dicho, súper alto, y eso yo lo he hablado, que así como nosotras las mujeres sufrimos de esa baja autoestima o de ese amor propio tan bajo, los hombres también. Y una evidencia de eso, que siempre lo hablo mucho, cuando tú estás con un hombre, y tú sientes que ese hombre no te da un lugar, que no te valora, que quisieras un montón de cosas, pero ese hombre no lo hace, pues resulta que al final la pareja que tú tienes es el resultado de cómo tú te sientes, pero esa persona que está a tu lado revela también cómo está en su corazón. Entonces, a veces vemos a los hombres, ay, no es que él no me da lugar, no sé qué, pero es que él tampoco se ama, o sea, él no te puede dar lo que no tiene, o sea, él no te puede amar porque sencillamente él no se ama. Entonces, siempre como que el amor propio va dirigido a las mujeres. Eleva tu autoestima a las mujeres, pero ¿por qué no hablamos de los hombres también? O no sé si en algún momento nunca te has hecho esa pregunta, ¿realmente yo sí tengo una autoestima alta o realmente yo sí tengo ese amor? No, y ahora últimamente, por ejemplo, en las redes sociales ha estallado mucho el tema de la ayuda a los hombres. Eso yo no lo veía antes. Antes se veía mucho más el tema de las mujeres, de la ayuda a las mujeres, de páginas con ayuda a las mujeres, pero últimamente me salen a mí y yo no sé si es que yo en algún momento haya buscado eso en Google o haya hablado con alguien, necesito ayuda de algo. No sé, pero sí me ha salido mucho. Ahora pues, y ya se ha dejado como la pendeja de que, ay, los hombres siempre tienen que mostrar fuerte y todo. No, Los hombres no lloran. y es que la verdad la vida de un hombre es dura también. Hubo una pelada, ¿no? Que vivió como, tenía que vivir un hombre pues como un mes y era toda feminista y toda la vuelta y después de ese mes ya dejó de serlo porque dio cuenta lo duro por lo que tenemos que pasar. Claro, porque los hombres también, o muchas veces yo también escucho hombres, es que yo quisiera una mujer así, es que yo quisiera una mujer que fuera de esta manera, y yo digo, bueno, tú eres esa persona que quieres ver en esa mujer, porque si yo quiero un hombre 10, si yo quiero una mujer 10, pues yo tengo que ser esa mujer 10, o sea, lo que hablaba ahora, o sea, coherencia, ¿cierto? Entonces, a veces esperamos tanto de la gente, pero tú eres eso que tú estás esperando de esa persona, porque entonces, si tú ves muchas cosas que no suple esa persona con la que tú estás, pues ahí es donde uno tiene que empezar a revisar y decir, bueno, realmente mi amor propio no está bien, o sea, no estoy teniendo coherencia, necesito empezar a trabajar en mí y creo que es un tiempo donde se está despertando eso de que los hombres también tienen que trabajar en su amor propio, porque creo que si se levantara una generación que tiene ese amor propio, tanto hombres como mujeres, creo que esa falta de sanidad o tantas mujeres que sufren porque esos hombres no les dan ese lugar, disminuiría muchísimo, porque al final todo tiene que ver con lo que hay en tu corazón. ¿Cuál es la condición de mi corazón? ¿Cuál es la condición de tu corazón que no te permite dar más?
Yo creo que es que también nos han mal educado, porque a nosotros nunca nos hablan de esos temas ni en el colegio, ni en la universidad, ni nada. Y la verdad, uno aprende de esto a lo burro, ¿sí o no? A Sí, las patadas. Y muchos hombres y mujeres que primero no tienen, no, ni siquiera saben qué significa el amor propio, tienen baja autoestima y todo. Entonces, buscan el amor desde afuera. Entonces, por eso es que se terminan apegando de cualquier baboso ahí que las trata como se les dé la gana o cualquier mujer que la trata como le dé la gana porque está queriendo tener eso que él ni siquiera tiene de sí mismo. ¿Cómo exacto. querés que otra persona venga a quererte, a respetarte, a hacer lo mejor para vos si vos ni siquiera sos lo mejor para vos mismo? Entonces, cuando uno empieza a entender eso y empieza uno a trabajar en uno, obviamente ya viene cualquier pendejo a decirle lo que le la gana y usted ya, andate aquí, largate, que no me funcionas. ¿Sí o no? Pero el que tiene baja autoestima, uy, ay no, el primero que venga yo lo cojo y que haga conmigo lo que le dé la gana. Eso es un gran problema también para todos. Claro, porque igual no podemos dar de lo que no tenemos y creo que también esto va mucho en conocer el verdadero amor, ¿cierto? Que siempre lo diré, el verdadero amor lo conocemos cuando conocemos a Dios, porque Dios es amor y Dios nos enseña muchas cosas que hoy en día no soportamos del otro, pero que nos dice Dios, o sea, amarnos los unos a los otros, dar la milla extra, perdonar, entonces ya no perdonamos, ya no aguantamos nada, fácilmente soltamos, dejamos las cosas tiradas, pero entonces si nosotros de verdad conociéramos ese verdadero amor que es Dios, cuando tú conoces ese verdadero amor, pues tú puedes dar amor a otros y puedes empezar a atraer a tu vida cosas que realmente están conectadas y alineadas a lo que Dios dice, porque yo siempre digo, cuando tú te amas, si tú tienes a una persona que definitivamente no está en coherencia con lo que tú sabes, pues sencillamente tú aprendes a establecer límites en tu vida y aprendes a decir que no, o sea, qué pena, pero eso yo no lo voy a permitir en mi vida. O sea, adiós porque sencillamente no estás alineado con lo que yo espero. Pero también creo que cuando una persona se ama, un hombre o una mujer, pues también atrae eso. Yo escucho muchas mujeres que me dicen, yo no sé por qué a mi vida siempre llegan hombres así, el mismo tipo de hombre. Bueno, ¿no será que tú tienes que trabajar en lo que tú piensas y en tu amor propio para que empieces a atraer otro tipo de personas, hombres que realmente se amen y mujeres que realmente se amen? No, y es que las personas ven las cosas no como son, sino, o sea, espérate, hay una frase. Nosotros no vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos. Entonces, si es una persona que tiene baja autoestima, ¿cierto? No tiene nada de amor propio, ni siquiera se conoce a sí mismo, y aparte eso se mete en una relación, pues va a desconfiar a toda hora de la persona que está consigo mismo. O sea, va a ser celoso, ¿sí o no? Y Claro, ahí es donde empiezan un poco de problemas. Ustedes no pueden hacer una relación, no tener una relación, si ustedes ni siquiera se conocen a ustedes mismos y no saben cómo funcionan. vas a amar desde tus carencias, desde lo que a ti te hace falta. ¿Cuál fue una cosa que vos digas, mira, lo más difícil de yo haber empezado a salir de ese infierno, que valió la pena, fue esto? Que yo creo que muchas mujeres están pasando por ahí. Lo más difícil que fue para mí fue cerrarle la puerta de mi vida a alguien, porque era una persona que yo sabía que no podía tener en mi vida, pero yo no encontraba, o sea, cómo soltar, porque era un apego tan fuerte, era un apego emocional tan fuerte que yo intentaba salir de ahí, pero era como que cada vez estaba como más involucrada. Y yo decía, yo necesito tomar una decisión porque ese tipo de personas que están a tu alrededor, cuando tú estás en relaciones tóxicas con hombres que no se aman, ellos nunca te van a dejar, ellos nunca te van a soltar. Es una decisión que tú vas a tener que tomar, es una decisión que te corresponde a ti. Entonces yo sabía que esa decisión me correspondía a mí, pero había algo que yo tenía que trabajar muy fuerte y era en mi carácter. Yo era una mujer que le costaba mucho decir que no. O sea, siempre necesitaba complacer a todas las personas que estaban a mi alrededor. Y yo decía, bueno, que yo aquí necesito trabajar en mí, o sea, en mi autoconfianza, en mi autoestima, en mi amor propio para aprender a cerrar puertas y tener el valor de sacar de mi vida personas que no me servían, no porque no fueran suficiente o porque no fueran buenas personas, sino que ya no me servían para el proceso donde Lady quería llegar, en el proceso y en el punto donde Lady quería estar. Entonces fue muy fuerte porque era una persona que en el fondo de mi corazón, o sea, yo sabía que no podía estar en mi vida, pero yo no quería soltarlo. O sea, esa era la verdad, yo no quería soltarlo, pero yo decía, yo no puedo seguir más años en esto, o sea, yo no puedo seguir anulándome y sintiéndome perdida, yo necesito un cambio y para tú generar cambios vas a tener que tomar decisiones sanadoras, que yo
lo hablo mucho, o sea, tú tienes que tomar, decisiones vas a tomar toda la vida, pero no todas las decisiones son sanadoras. Y yo sabía que era una decisión sanadora, que necesitaba el carácter de Lady, la determinación, porque es que nos falta ser determinadas muchas veces en nuestra vida. Y cuando yo empecé a trabajar esto fue muy fuerte, porque no lo hice de la noche a la mañana, pero mientras yo iba como fortaleciendo esa Lady determinada, con valor, con carácter, fue un proceso muy difícil, pero al final fue desafiarme y decir, sí lo pude hacer, o sea, sí tenía la valentía para hacerlo, yo sí podía. ¿Pasó algo así que vos digas como que, uy, a mí me pasó eso y no, yo caí otra vez, caigo de nuevo en el infierno? ¿O después de eso ya? No, después de que yo ya me afiancé bien con Dios y como que entendí, porque era como que tú tienes como un velo en tus ojos y fue como que Dios me quitó un velo que no me dejaba ver, que no me dejaba entender muchas cosas y cuando yo empiezo a entender muchas cosas, obviamente pude retroceder muchas veces, o sea, Lady podía volver otra vez nuevamente a ese lugar, pero yo estaba determinada, o sea, si había algo que yo me había propuesto era, y fue una palabra que llegó a mi corazón y yo la sellé en mi corazón, determinaré una cosa y me será firme. Y yo sabía que yo tenía que estar firme en mi decisión, en el paso que yo había dado. Y cuando tú te determinas, no hay nada que te haga volver atrás. Y lo que pasa es que hay muchas personas que tratan de salir de ciertos infiernos, ciertos problemas, sin nueva información, sino con todo lo que tienen en la cabeza. Entonces, lo que yo entiendo, por ejemplo, es que vos empezaste a obtener toda esa información, todas esas verdades divinas, ¿sí o no? Que te dieron la libertad. Porque la verdad os hará libre, ¿sí o no? Ah, yo Literal, no leo mucho la Biblia, pero me sé, me sé. literal es la libertad porque si yo te digo cómo yo me sentía en ese proceso de mi vida, era como que si yo estuviera en un pozo profundo y en ese pozo había una cárcel y yo estaba literal esposada, o sea, como cuando tú quieres salir de un lugar y no puedes. Y cuando llegó esa verdad, literal fue como que Dios quebró todo eso y literal pude experimentar esa libertad, que esa libertad solamente la experimentamos en Dios. Y cuando tú hablabas de eso, recordaba algo y es que muchas veces muchas mujeres quieren sanar solas. Y tú decías, no, todo ese conocimiento que tú has aprendido a través de la palabra, pero también como tú vas a necesitar personas que te ayuden en tu proceso de restauración. Tú con quién te estás acompañando, o sea, con qué gente tú estás caminando. Porque muchas veces nosotras las mujeres nos queremos sanar, pero queremos caminar con el mismo círculo de amigos, con las mismas personas que te hacen creer que tú no eres valiosa, que lo que tú estás viviendo te lo mereces, que ahí donde estás es suficiente. Y cuando yo empecé mi proceso, yo tuve que sacar mucha gente de mi vida, no por hablar de exclusión, sino que yo decía, en este momento yo necesito alejarme de todas esas personas para mi proceso de restauración. Y como tú necesitas personas que te guíen en ese proceso, porque muchas veces vas a querer volver atrás. Muchas veces vas a querer retroceder, pero si tú tienes a alguien que te esté guiando en tu proceso, porque siempre lo he dicho, o sea, obviamente Dios allí en el centro, pero también necesitas esa compañía de personas que te digan, bueno, yo ya tuve un recorrido, o sea, yo ya tuve una experiencia, yo te puedo guiar en ese camino para que sea más fácil, ¿cierto? Para que tú puedas de verdad experimentar esa sanidad que tú quieres en tu corazón. Es que yo creo que todas las personas, por ejemplo, yo tengo amigos que quieren dejar la droga, pero su entorno es de personas que están dentro de ese mundo, ¿ya? Entonces, si uno realmente quiere hacer algo, y eso es algo que duele también cuando uno se pule después del infierno. Sí. Entonces, si cuando uno quiere cambiar esos hábitos, usted tiene que decirle, si quiere decirle algo que sí, tiene que decirle no a 10 cosas que usted tiene por detrás que está acostumbrado a hacer, ¿sí o no? Para poder cambiar los hábitos y poder cambiar la vida. Usted no puede cambiar la vida desde el lugar en el que está. Usted sí o sí, o tiene que alejarse de ciertas personas, incluir nuevas personas que te lleven más a ese propósito que vos querés y decirle que no a muchas cosas que venís haciendo que para vos son normales o que para vos ya hacen parte de tu vida y eso genera dolor también. Eso genera mucho dolor porque eso es como un proceso, yo lo llamo el proceso de la poda, o sea, es como un proceso de trituración porque duele soltar muchas cosas, duele cambiar muchos hábitos de tu vida, pero si tú quieres estar sano, entonces camina con gente que está sana. Si tú quieres elevar tu vida espiritual, camina con gente que caminan en esa dimensión espiritual. Y todos los procesos, yo estoy segura que mucha gente le huye a un proceso de sanidad porque es que un proceso de sanidad es fuerte, porque es donde tú vas a tener que soltar muchas cosas, donde vas a tener que ser triturada, pasar por la máquina de trituración, pero al final va a salir el mejor aceite, porque ¿qué pasa precisamente con las aceitunas? O
¿cierto? Ellas, para sacar el aceite de oliva, las aceitunas son trituradas, pero al final, ¿qué sale? El mejor aceite. Y muchas veces nosotros vamos a tener que ser triturados para poder sacar el mejor aceite de nosotros. Muchas personas que de pronto comparten conmigo y yo les cuento ciertos procesos espirituales que he vivido, que les digo, no, mira que en este proceso me entendí esto de mí y lloré y entonces yo, y salí de esto así, pero yo tuve miedo en ese momento cuando lo estaba enfrentando y tal, y me dicen como que, no, no, yo mejor no lo hago, porque es que les da miedo enfrentarse a los demonios. Ahí, por ejemplo, me han invitado a hacer cierto tipo de procesos espirituales que yo todavía digo, no, yo creo que no estoy preparado. Pero es por eso, a uno le da miedo enfrentarse a sus propios demonios. A uno le da miedo y también te da miedo mucho el compromiso. O sea, la gente no va más allá porque no se quiere comprometer. Pero al otro lado del compromiso, o sea, está tu promesa. O sea, hay muchas promesas que Dios tiene para nuestra vida, pero de hecho, si tú lees la palabra, no muchos vieron las promesas de Dios en su vida, porque no todos están dispuestos a pagar el precio, no todos están dispuestos a comprometerse, pero cuando uno suelta los miedos y dice, yo quiero más, o sea, yo sé que mi vida es extraordinaria, o sea, que mi vida no es una vida ordinaria, que yo no estoy aquí en un plano terrenal simplemente para trabajar y para hacer dinero y para vivir como un robotcito comiendo, yendo al gimnasio, cuando yo sé que yo tengo un plan divino, yo digo, yo voy a pagar el precio, o sea, yo me voy a sumergir y voy a ir por eso grande que Dios tiene para mi vida, porque yo sé que mi vida es extraordinaria. Entonces a veces hay que hacer al lado el miedo, o sea, todo lo que quiera atorar para que tú pases a otro nivel, o sea, siempre van a llegar como esas cosas que te dicen, no, no vayas más allá, o sea, quédate en el mismo punto, pero cuando vos pasás, cuando vos te introducís en esa agua, tú vas a ver esa promesa de Dios en tu vida y en ese momento es donde tú vas a ver esos de repente de parte de Dios. Y uno dice, menos mal lo hice, menos mal me metí, ¿qué tal que no me hubiera metido? Uy, no habría vivido esto. Mucha gente no se atreve a dar el paso porque no es lo que está al otro lado, ¿ya? Pero ahí donde la importancia de la fe y de Total. tener un proceso espiritual. O sea, pueden vivir procesos espirituales, ustedes lo llamen Dios o energía universal o energía infinita del universo. Bueno, hay un poco, ¿no?, de nombres según pues las culturas y todo lo que haya. Pero realmente los valores y principios de toda la espiritualidad son los mismos, siembra y cosecha, ¿sí o no? Todo lo que tiene que ver con eso. No se trata de religiones, se trata de Total. espiritualidad. Entonces, yo creo que uno de los temas así como que más le llama la atención a la gente es cómo salir de sus infiernos, pero yo creo que uno también se convierte en uno también de los mayores temores. ¿Qué va a pasar si lo hago? Tienen que tirarse así no vean nada, ¿sí o no? Total, porque la gente cuando no se atreve está mirando el pasado, pero no ve un futuro. Y tú siempre vas a tener que tener una mirada, o sea, tu mirada tiene que estar en el cielo, o sea, con una perspectiva mucho mayor, o sea, con una visión mucho más extendida. Entonces, mucha gente se queda allí porque le da miedo, pero nunca experimentan nada diferente. O sea, siempre su vida está caminando en los mismos. Tú te encuentras a esa persona en 3 años y tiene los mismos rollos, los mismos problemas. Pero ¿por qué más bien la pregunta podría ser hoy, ¿y qué tal si yo me atrevo? ¿Y qué tal si yo hago un proceso de sanidad? ¿Y qué tal si al lado de lo que yo me voy a incomodar, de lo que yo voy a tener que pasar, yo voy a ser esa mujer restaurada, yo voy a ser esa mujer sana que quizás va a poder levantar la voz y las manos de muchas mujeres y de muchos hombres? Entonces, ¿qué pasaría si tú te levantas? O sea, ¿cuántas generaciones tú vas a cambiar a través de que tú tomaste una decisión y decidiste cambiar? Después de todo esto, pues, que hemos hablado, que hemos entendido desde la espiritualidad, desde Dios, desde todos esos procesos de sanación que hace uno cuando está en el infierno y quiere salir de ahí, ¿qué le diría a la gente? Alguien que está ya viéndonos y está justo en ese punto de que no sabe si seguir viviendo o más bien levantarse. Pues a esa persona o a esas personas que se sienten así, yo les diría que si sientes en tu vida que todo está en caos, que nada está bien, o personas que quizás se sienten estancados, pues creo que esta es una oportunidad para que tú empieces a hacer tu vida de una manera diferente, o sea, que tú puedas recurrir a ese Dios que es capaz de sacarte de lo que tú estás viviendo y que es capaz de acelerar tus pasos. Y lo digo no porque simplemente lo quiera decir o porque quiera venir a traer un mensaje bonito, sino que es algo que yo he vivido, es algo que yo he experimentado, porque jamás voy a hablar de algo que no he vivido, porque creo que lo más bonito que podemos tener como seres humanos es ser coherentes con nuestra vida. Entonces, desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido,
todo lo que ha estado muerto en tu vida, Dios puede traer vida con un soplo. Dios puede resucitar todo lo que ha estado muerto en ti y que te atrevas a hacer ese proceso de sanidad, de que tú puedas ver todo lo que Dios puede operar en tu vida a través de tener una relación con Él, a través de conocerlo como ese papá, porque realmente Él es un papá que está dispuesto a abrazarte, Él es un papá que está dispuesto a darte esa luz que tú necesitas, ese aire para volver a respirar y mucho más, que tú puedas conocer que tú fuiste creado y diseñado con un propósito eterno, que es un propósito que va más allá de lo que tú imaginas. Entonces ese sería mi mensaje Dale, muchas este día. gracias, Lady, hombre, por compartir toda esa experiencia y tal. Yo creo que no va a ser el último podcast que vamos a hacer. Ya después, más adelante, podemos tratar otros temas Sí, sí, sí. por ahí que tengas. Y muchas gracias por haber estado aquí pendientes. Ahí les dejo en la descripción de este podcast la red social pues de Lady para que vayan y lo chequeen, para que la sigan, para que le escriban si tienen que decirle alguna cosa o le preguntan alguna cosa que ustedes quieran también. En agradecimiento. Revisen también en la descripción los patrocinadores de este podcast, que son los que hacen posible esta producción. Y si necesitan alguno de sus productos o servicios, pues los contactan y los consumen con ellos. Y bueno, los espero en un siguiente episodio.